Good afternoon, and I really want to thank everyone for your patience, and I hope everyone is well. I'm Laura Rumba-Schmidt, and I work in the Office of Community Air Protection here at the California Air Resources Board. I know it's been a challenging time for everyone, and I really want to thank you for taking the time to participate in today's discussion on the community recommendations and selection process. Today, we are going to present information about the selection process, present our proposed community recommendations and action that we plan to bring to our board for consideration, and then we'll go through next steps. We want you to share your thoughts on staff's proposed communities. After this short presentation, we'll be opening up the meeting for questions and comments. Today marks the second workshop. We held a kickoff virtual meeting at the end of June to discuss this year's process. We will be making our proposed community recommendations at the December board meeting. I'm Laura. This is Marcy. I'm sorry. Let me get to your notes because I was remembering that Claudia was supposed to do this part. So let me just get to you. You read this statement. Is that correct? Yes. Correct. First slide. Right. Slide 10. Thank you. Sure. I'm sorry, I'm hitting a blank. Buenas tardes, yo soy Laura Z. Schmidt, yo trabajo para el California Air Resources Board. Gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche es parte de una reunión para conversar del proceso de selección para las recomendaciones de agregar comunidades al AB 617. Este es el segundo taller de una reunión que se llevó a cabo en junio. Keep going, Laura. I'm going to look for your notes. I did take the gist of what you just said and interpreted it. Do you want me to resend them? Yes, please. Would you like me to translate this slide into Spanish while Marcy finds the notes? I can do that if you want. Thank you. Okay. Yes. I'm going to do that slide. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Sé que ha sido una época difícil para todo el mundo. Quiero darles las gracias por participar en la conversación de hoy sobre el proceso de recomendación y selección de comunidades bajo el programa de protección del aire comunitario. Soy Laura Rumba-Schmidt y trabajo en la Oficina de Protección del Aire Comunitario en CARB. Hoy les presentaremos información sobre el proceso de selección, nuestras recomendaciones de comunidades y las acciones que planeamos presentarle a nuestro Consejo para su consideración, las acciones que estamos recomendando que CARB considere y los siguientes pasos del proceso. Queremos que ustedes compartan sus opiniones sobre las comunidades que ha propuesto el personal. Después de una breve presentación, abriremos la reunión a preguntas y comentarios. Este es nuestro segundo taller. A finales de junio tuvimos una reunión virtual para hablar del proceso de este año. Presentaremos nuestras recomendaciones de comunidades al Consejo de CARB en diciembre. This was slide 10. Thanks, Sandra. I appreciate it. As part of today's discussion, first, I'd like to give some background on the program. In 2017, Assembly Bill AB 617 was passed, and in response, CARB established the Community Air Protection Program. The program's focus is to reduce exposure in communities most impacted by air pollution. What we have learned during the pandemic is that the inequities faced by the burdened communities identified in AB 617 process are the same communities that have been hardest hit by the pandemic. Communities around the state are working together with local air districts to develop and implement new strategies to measure air pollution through air monitoring and reduce health impacts through emission reduction plans. At the heart of this effort is the input from community members through community steering committees to help inform the actions developed and set the priorities in these plans. I'm going to let the translator translate that part, and then I'll go through the rest. Okay. Como parte de la conversación del día de hoy, primeramente quería dar un trasfondo sobre el programa. En el 2017, la ley de la Asamblea AB 617 fue
pasada, y en respuesta CARB estableció el programa de protección del aire de la comunidad. El enfoque del programa fue reducir la exposición de las comunidades más impactadas por la contaminación medioambiental. Lo que hemos aprendido durante la pandemia es que las inequidades encontradas por las comunidades ya sobrecargadas, identificadas en AB 617, son las mismas comunidades que han sido golpeadas más profundamente por la pandemia. Las comunidades alrededor del estado han estado trabajando juntas con sus distritos locales del aire para desarrollar e implementar nuevas estrategias y medir la contaminación ambiental por medio del monitoreo del aire y reducir los impactos de salud por medio de planes de reducción de emisiones. En el corazón de ese esfuerzo es el ingreso, la retroalimentación o las opiniones dadas por los miembros de la comunidad por medio de los comités de dirección de las comunidades que ayudan a informar las acciones desarrolladas y fijan las prioridades para estos planes. In 2018, CARB received nominations for hundreds of burdened communities by community groups, community members, and air districts. In September of 2018, the CARB board selected the first 10 communities, and in December 2019, CARB board selected an additional 3 communities for community air monitoring, community emission reduction programs, or both. Currently, we can look at the communities as either developing plans, as in the 2019 selected communities, or implementing community emission plans as the 2018 selected communities. I just want to highlight how some of the actions for these communities are unique. The West Oakland community was selected to work on an emission reductions program only. The Richmond, San Pablo, and the South Sacramento, Florin communities are developing and implementing air monitoring plans only. All the other communities are working on both an air monitoring and a community emission reduction plan. The selected communities, which are identified on this map, represent a diverse set of areas. They vary in geographic size, population density, and air pollution concerns. One of the goals of this program is to take the knowledge that we learned from developing and implementing these plans to transfer lessons learned or strategies developed to other communities not selected. CARB staff will soon begin evaluating options on how to transfer knowledge and resources to other disadvantaged and air pollution burdened communities statewide. En el 2018, CARB recibió nominaciones de cientos de comunidades sobrecargadas hechas por grupos de la comunidad, miembros de la comunidad y los distritos del aire. En septiembre del 2018, la Junta de CARB seleccionó las primeras 10 comunidades y en diciembre del 2019 la Junta de CARB seleccionó 3 comunidades adicionales para tener monitoreo del aire y programas de reducción de emisiones o para realizar ambas actividades. En este momento podemos ver a las comunidades, ya sea que están desarrollando planes, como en las comunidades que fueron seleccionadas en el 2019, o están implementando planes de reducción de emisiones en la comunidad, como aquellas que fueron seleccionadas en el 2018. Yo solo quiero destacar cómo algunas de las acciones de estas comunidades son únicas. Por ejemplo, la comunidad de West Oakland fue seleccionada para trabajar en un plan de reducción de emisiones nada más. Y la comunidad de Richmond, San Pablo y South Sacramento, Florin están desarrollando e implementando programas de monitoreo del aire nada más. Todas las otras comunidades están trabajando tanto en el monitoreo del aire como en la reducción de emisiones, en planes de reducción de emisiones. Las comunidades seleccionadas que están identificadas en este mapa representan una diversa cantidad de áreas. Varían en el tamaño geográfico, la densidad de población y las preocupaciones con respecto a la contaminación del aire. Una de las metas de este programa es tomar el conocimiento que se aprendió de desarrollar e implementar estos planes y transferir las lecciones aprendidas o las estrategias desarrolladas a otras comunidades que no fueron seleccionadas. El personal de CARB prontamente comenzará a evaluar las opciones de cómo transferir el conocimiento y los recursos a otras comunidades en desventaja y sobrecargadas con contaminantes a través del Estado. Now I'd like to go through the annual community consideration and recommendation process. By statute, the CARB board annually considers the selection of new communities for either community emission reduction or community air monitoring, or both. Community nominations were received by CARB through self-nominations or air district nominations.
Self-nominations can be submitted at any time, and we accept these nominations on a continual basis, and they can be submitted through our program email. We post the list of community nominations on our website, and the website lists all the communities that have been nominated from the public since the beginning of the program. The list is over 120 communities and is updated as new communities are submitted. As in prior years, we encourage communities to work with their local air districts to develop recommendations. And this year, CARB requested air districts provide their submittals by mid-October. Por estatuto, el Consejo de CARB anualmente debe considerar la selección de nuevas comunidades, ya sea para el programa de reducción de emisiones de la comunidad o para el monitoreo del aire o para ambos. Las nominaciones de la comunidad son recibidas por CARB por medio de autonominaciones o por nominaciones realizadas por el Distrito de Aire. Las autonominaciones pueden ser entregadas en cualquier momento. Aceptamos estas nominaciones en base continua y pueden ser mandadas por correo electrónico o a nuestro correo electrónico del programa. Nosotros posteamos esta lista de nominaciones de la comunidad en nuestro sitio del web. El sitio del web lista todas las comunidades que han sido nominadas desde el principio del programa. La lista en este momento tiene más de 120 comunidades y es actualizada a medida que nuevas comunidades son agregadas. En años anteriores, o tal como en años anteriores, alentamos a las comunidades a trabajar con sus distritos de aire locales para desarrollar las recomendaciones. Este año, CARB ha pedido que los distritos de aire entreguen su entrega a más tardar a mediados de octubre. This slide shows the considerations for community recommendation over the years. In 2018, the first year of the program, through a number of outreach meetings and working with air districts statewide, CARB staff had a number of communities recommending, leading to a broad list of communities. CARB also performed an analysis of communities statewide from a variety of data sources to quantitatively describe the cumulative air burden of the community. Examples of data sources used include Virus Screen 3.0, emissions inventory for mobile, area-wide, and stationary sources, and Healthy Places Index, to name a few of the sources. This information complements the more detailed local community level assessment that will be part of the community recommendation. Additional considerations included regional diversity and air pollution sources. Marcy, I'm going to let you translate that portion too. Okay. En el 2018, well, they are because they don't use that he used that. En el 2018, el primer año del programa, por medio de un número de reuniones de salida a la comunidad y trabajando con los distritos de aire a través del Estado, el personal de CARB tuvo un número de comunidades recomendadas, dando como resultado una amplia lista de comunidades. CARB también hizo un análisis de las comunidades a través del Estado desde una variedad de fuentes de datos para cuantitativamente describir la carga acumulativa del aire en la comunidad. Ejemplos de estas fuentes de datos incluyen Virus Screen 3.0, un inventario de emisiones para fuentes de emisiones tanto móviles a través del área y fijas, y también el Healthy Places, el índice de Healthy Places o lugares saludables, para nombrar algunos. Esta información complementa las evaluaciones más detalladas realizadas a nivel de comunidad, que serán parte de la recomendación de la comunidad. Otras consideraciones adicionales incluyeron la diversidad regional y fuentes con información de contaminación del aire. In 2019, we built on the prior year's consideration and board direction, which was to prioritize communities selected for monitoring only for community emission reduction programs, if supported by data and community steering committee. We also had to consider the continued support needed for the selected communities, recognizing that there is still a need to support the existing plans with resources. This year, we are again building off prior year's process and consideration. New this year, the board directed staff in the December 2019 board meeting to prepare a list of communities that we recognize have strong support that may be recommended in the future. We're calling this list Community Strongly Supported.
And as in prior years, we again need to consider the budget and the needs of the existing selected communities. En el 2019 construimos sobre las consideraciones del año anterior. Recibimos la dirección de la Junta, que fue darle prioridad a las comunidades seleccionadas para monitorear solamente para programas de reducción de emisiones, si es que estaban apoyadas por datos y el comité de dirección de la comunidad. También tuvimos que considerar el apoyo continuo necesario para las comunidades seleccionadas, reconociendo que aún permanece una necesidad de apoyar los planes que existen con recursos. Este año, en el 2020, nuevamente estamos construyendo sobre el proceso del año anterior y las consideraciones. Lo que es nuevo para este año es que el Consejo dirigió al personal en la reunión, en la Junta del diciembre del 2019, de preparar una lista de comunidades que reconocemos que tienen un gran apoyo y que pueden ser recomendadas a futuro. Le estamos llamando a esta lista comunidades fuertemente apoyadas, es decir, seriamente apoyadas. Como ha sucedido en años anteriores, necesitamos considerar el presupuesto, las necesidades de las comunidades seleccionadas existentes. To fulfill the board direction in 2019, this is the community strongly supported list staff developed. We compiled this list from various ways we have received community recommendations, which has been from community self-nominations, testimony to the board, and Air District community recommendations. This list represents the communities that have shown strong support and may be recommended in upcoming years. We released this list at our June meeting. Para nosotros cumplir con la dirección del comité en el 2019, esta es la lista que desarrolló el personal de comunidades fuertemente apoyadas. Nosotros juntamos esta lista de varias maneras, de las cuales recibimos recomendaciones comunitarias, la cual ha sido de nominaciones propias de la comunidad, testimonios ante el comité y recomendaciones de comunitarias del Distrito de Aire. La lista representa a las comunidades que han mostrado un fuerte apoyo y que pueden ser recomendadas en años entrantes. Nosotros otorgamos esta lista, la lanzamos en nuestra junta del mes de junio. Since the beginning of the program, we've received nominations for over 120 unique communities. And now I'd like to go through the 2020 community self-nominations that we received. This year, CARB received about 35 individual or combined community nominations throughout the state. The nominations can be grouped into the following communities: Salton Sea, Arvind, Lamont, Lavina, South Los Angeles, and Inglewood. We have received nominations for Arvind, Lamont, Salton Sea, and Lavinia last year in 2019 as well. As we have done in the past, any community nominations we receive, we provide to the appropriate Air District for consideration. Air Districts subsequently consider the nomination and prioritize communities in their submittal to CARB. Desde el comienzo del programa, nosotros hemos recibido nominaciones por más de 120 comunidades únicas. Ahora, yo quisiera repasar las nominaciones comunitarias propias del 2020, las cuales se han recibido. Este año, CARB recibió casi 35 nominaciones individuales o combinadas por todo el estado. Las nominaciones pueden tener grupos dentro de las siguientes comunidades, las cuales son Salton Sea, Arvind, Lamont, Lavina, el sur de Los Ángeles e Inglewood. También recibimos nominaciones de Arvind, Lamont, Salton Sea y Lavina el año pasado. Como lo hemos hecho en el pasado, cualquier nominación comunitaria que se reciba se le provee al distrito de aire apropiado para consideración. Subsecuentemente, el Distrito de Aire considera las nominaciones y le da prioridad a las comunidades cuando se submiten a CARB.
So CARB received Air District nominations from Bay Area, Imperial County, Sacramento, San Joaquin Valley, and South Coast. Bay Area recommended to transition their 2018 monitoring community of Richmond-San Pablo to be selected for development of an emission reduction program. Imperial County, in collaboration with Comité Cívico del Valle, recommended the communities of the northern end of Imperial Valley. The area includes the northern Salton Sea areas of Brawley, Salton Sea Beach, and Westmoreland, to name a few. Sacramento Metro recommended 3 monitoring communities: North Sacramento, Oak Park, Fruit Ridge, and Meadowview. San Joaquin Valley recommended Arvind, Lamont, and a secondary recommendation for Levina. South Coast recommended the South Los Angeles community. San Diego recommended the International Border community, which includes Otay Mesa and San Ysidro in 2019, and we still recognize the community is still on the strongly recommended community list, even though they did not resubmit a recommendation this year. Most of these communities are listed on the community strongly supported slide and were nominated or designated as the next priority community in 2019 for the selection in the near future. Many of the Air District's recommendation acknowledge the need for more funding for new communities and are asking the state to commit necessary funding. South Coast has stated that they are seeking funding from the California legislature to support the implementation of this program for the South Los Angeles community. With the exception of the Sacramento recommendation, which is for air monitoring only, the Air District recommended actions are for both air monitoring and emission reduction programs. CARB recibió las recomendaciones del Distrito del Aire del área de la Bahía, el Condado Imperial, Sacramento, Valle San Joaquín y la Costa del Sur. En el área de la Bahía se recomendó a transición del monitoreo del 2018 de esa comunidad de Richmond-San Pablo que fuera seleccionada para el desarrollo de un programa de reducción de emisiones. El Condado Imperial, en colaboración con el Comité Cívico del Valle, recomendó las comunidades a fines de el norte del Valle Imperial. Esta área incluye el norte de Salton Sea, áreas como la ciudad de Calipatria y Desert Shores, Sealy. También el área de Sacramento recomendó 3 comunidades para monitoreo: norte de Sacramento, Oak Park, Fruit Ridge y Meadowview. En el Valle de San Joaquín se recomendó el área de Arvind, Lamont y como una recomendación secundaria el de La Viña. En la Costa del Sur se recomendó el sur de la comunidad de Los Ángeles. En San Diego se recomendó la frontera internacional, la comunidad de la frontera internacional, la cual incluye Otay, Mesa, San Isidro en 2019. Y mientras ellos no resumitieron la consideración, de todas maneras reconocemos que esta comunidad sigue siendo fuertemente recomendada como comunidad. La mayoría de estas comunidades están listadas como comunidades fuertemente apoyadas. En esta diapositiva ustedes también pueden ver que también se designó como siguientes comunidades de prioridad en el 2019 para selección en un futuro cercano. La mayoría de las recomendaciones del Distrito de Aire toman en cuenta la necesidad de más fondos para nuevas comunidades y están pidiendo al Estado que se comprometa a los fondos necesarios. La Costa del Sur ha indicado que están buscando fondos de la legislación de California para apoyar la implementación de este programa en la comunidad del sur de Los Ángeles, con excepción a la recomendación de Sacramento, la cual se encuentra para monitoreo de aire solamente. El Distrito de Aire ha recomendado acciones las cuales son para monitoreo de aire y programas de reducción de emisiones. Considering all the recommendations we have received, we note that according to our analysis, all communities meet the program criteria. But one of the things we need to recognize are that funds available to support this program. In this year's state budget, the funding for the program maintains the same level of implementation funding as prior years, which of course we're glad to hear it's the same amount since there have been many cuts to other programs.
but we must also recognize it's not enough when you continue to add new communities. Lessons learned from development and implementation of the program is that we know ongoing support is needed for the selected communities to ensure successful implementation continues. As new communities are added, additional resources are needed. We need to recognize air districts must work with their existing allocated funds for all selected communities in their jurisdiction. We acknowledge the air districts are seeking funds through the legislature, but the budget is uncertain at this time. The community can show their support for the program by contacting their local legislature and encouraging continued funding of this program. In considering these factors and consistent with our presentation in June, staff is proposing to recommend 2 new communities be selected, as well as 1 existing community to develop a community emission reduction program that's transitioning from a monitoring program. Considerando todas las recomendaciones que se han recibido, notamos que de acuerdo a nuestro análisis, todas las comunidades cumplen con la criteria del programa. Pero una de las cosas que necesitamos reconocer son los fondos disponibles para apoyar este programa. En el presupuesto anual del Estado de este año, los fondos para el programa se mantienen al mismo nivel de implementación de fondos como los años anteriores, lo cual por supuesto nos da gusto escuchar que es la misma cantidad desde que han existido los recortes en estos programas, pero también tenemos que reconocer que no es lo suficiente porque continuamos agregando nuevas comunidades. Las lecciones que hemos aprendido del desarrollo e implementación del programa, sabemos que apoyo continuo es necesario para las comunidades seleccionadas para asegurar una implementación continua con éxito. Como las nuevas comunidades se siguen agregando, también recursos adicionales son necesarios. Necesitamos reconocer en los distritos de aire que debemos trabajar con los fondos disponibles existentes para todas las comunidades seleccionadas en la jurisdicción. Tomamos en cuenta que el distrito de aire está buscando fondos en toda la legislatura, pero el presupuesto no está muy cierto en este momento. La comunidad puede mostrar su apoyo para el programa comunicándose con la legislación local y aconsejarles el fondo continuo de este programa. En consideración de todos estos factores y también consistente con nuestra presentación en junio, el personal propuso recomendar 2 nuevas comunidades que se seleccionaran junto con una comunidad existente en la que se desarrollara un programa de reducción de emisiones. Now I'd like to share our staff's proposed communities and rationale for supporting these communities. This slide shows our first recommendation for the Richmond-San Pablo community in the Bay Area. Initially selected as an air monitoring community in 2018, staff proposes to recommend this community develop a community emission reduction program. Key air pollution concerns are associated with the Port of Richmond, rail yard, heavy industry, including chemical plant, refinery, petroleum coke terminal, and organic liquid storage facilities, and also the proximity to freeways, the I-80 and 580. This recommendation is consistent with CARB's board direction, specifically with regards to communities that were selected in prior years solely for air monitoring, and the community is now ready to move forward on the community emissions reduction program. Staff has received support from the Community Air Monitoring Steering Committee, and air monitoring is underway to support this recommendation. Ahora quisiera compartir con ustedes la propuesta que ha hecho el personal para estas comunidades y también la razón por la cual se están apoyando estas comunidades. Esta diapositiva muestra la primera recomendación para el área comunitaria de la bahía de Richmond y San Pablo. Inicialmente se había seleccionado como una comunidad de monitoreo de aire en el 2018. Y el personal había propuesto recomendar
esta comunidad en la que se desarrollara un programa de reducción de emisiones. Ahora, las preocupaciones de contaminación clave en este caso están asociadas con el puerto de Richmond, también el ferrocarril, industrias fuertes, incluyendo una planta de químicos, refinería, petróleo, también la terminal de Coke, también líquido y también áreas donde se guarda líquido orgánico y también las carreteras próximas, que son la carretera 80 y 580. Esta recomendación es consistente con la dirección del comité de CARP, específicamente en relación a las comunidades, las cuales fueron seleccionadas en previos años solamente para monitoreo de aire. Y la comunidad ahora está lista para seguir adelante con el programa comunitario de reducción de emisiones. El personal ha recibido apoyo de la comunidad de monitoreo de aire y también un comité directivo para monitoreo de aire, el cual ya está tomando efecto para apoyar esta recomendación. The new 2020 proposed communities being considered are shown in this slide. The first new community we are recommending is Arvind, Lamont in the San Joaquin Valley. This is for the specific cities of Arvind and Lamont, and this is a rural community surrounded with agricultural lands. Key air pollution concerns are associated with agricultural activities and the growth of warehouse activities. This community was also included in this year, as well as past year recommendations by the Air District. In addition, the Arvind-Lamont area has shown strong community engagement within the area. The second community we are recommending is South Los Angeles community in South Coast. This is an urban area. The South Los Angeles community is being recommended for both an air monitoring and an emission reductions program. The area includes the area south of the city of Los Angeles and includes neighborhoods such as Jefferson Park, Exposition Park, the historic South Central, Vermont, and Florence areas. Key air pollution concerns include small industrial sources such as auto body shops and dry cleaners, oil and gas activities, and impacts from freeways. The South Los Angeles area has shown community capacity through efforts by the Physicians for Social Responsibility Los Angeles as part of a CARB air grant that educates on air pollution and builds a strong community capacity. The strategic concepts in organizing and policy education or scope has also been mobilizing the community residents to advocate for selection of their community in the AB 617 program. Las nuevas propuestas del 2020, las comunidades que han sido consideradas, se están mostrando en esta diapositiva. La primera nueva comunidad que estamos recomendando es la comunidad de Arvind-Lamont, la cual se encuentra en el Valle de San Joaquín. Y esta es para ciudades específicas de Arvind y Lamont. Esta es una comunidad rural rodeada de campos de agricultura. Las preocupaciones clave de contaminación de aire están asociadas con actividades de agricultura y el crecimiento de actividades de bodegas. Esta comunidad se incluyó este año, también el año pasado, como recomendación por el Distrito de Aire. Adicionalmente, el área de Arvind y Lamont ha mostrado una fuerte involucración dentro de su comunidad en esta área. La segunda comunidad que estamos recomendando es el sur de Los Ángeles, en la costa del sur. Es una área urbana y está siendo recomendada para las dos cosas, monitoreo de aire y el programa de reducción de emisiones. Esta área incluye el área del sur de Los Ángeles y Jefferson Park, Exposition Park, y también el área histórica South Central, Vermont y Florence. Las preocupaciones de contaminación clave, de contaminación de aire clave son industrias pequeñas como talleres mecánicos, tintorerías, actividades de petróleo y de gas e impactos de las carreteras. El área del sur de Los Ángeles ha mostrado una capacidad
comunitaria por medio de sus esfuerzos y también comunidades como responsabilidad social de médicos y parte también de un dinero proporcionado por CARB, el cual educa en cuestiones de contaminación de aire y construye una capacidad fuerte en la comunidad. Esta estrategia y conceptos en organizar las pólizas educativas también se ha movilizado en la comunidad de residentes para apoyar la selección de esta comunidad bajo el programa AB617. So this figure shows the preliminary boundaries for the 2020 proposed communities. These boundaries are consistent with the preliminary boundaries the Air District submitted in their 2020 community recommendations. If the community is selected by the CARB board, the boundaries will be refined by the Community Steering Committee convened to develop the Community Emission Reduction Program and Air Monitoring Plan. In this figure, the Richmond San Pablo community is about 28 square miles and has a population of about 150,000 people. The Arvind Lamont community is about 5 square miles with a population of 21,000 people. The South Los Angeles community is about 23 square miles with a population of about 400,000 people. The shaded area, the purple area shown, was what South Coast presented to their board for this community. But for the purposes of developing an initial analysis, the dashed lines within the purple shaded area is being used to develop a preliminary community emissions profile. I want to stress that these boundaries are preliminary, and if the community is selected by the CARB board, the boundaries may be refined by the Community Steering Committee and the Air District when they meet to discuss the issues for the community. Esta imagen muestra los límites preliminares para las comunidades propuestas para el 2020. Estos límites son consistentes o cumplen con los límites preliminares que fueron entregados por el Distrito de Aire en las recomendaciones de comunidades para el 2020. Si la comunidad es seleccionada por el Consejo de CARB, los límites van a ser más detallados, más refinados por el Comité de Dirección de la Comunidad convenido para desarrollar el programa de reducción de emisiones de la comunidad. En este bosquejo, la comunidad de Richmond San Pablo es alrededor de 28 millas cuadradas con una población de 150,000 personas. Arvind, la Lamont Community, la comunidad de Arvind Lamont tiene como 5 millas cuadradas con una población de 21,000 personas y la comunidad del sur de Los Ángeles tiene una área de 23 millas cuadradas con una población de 396,000 habitantes. La marca púrpura o el blob azul, la redondela azul, púrpura, disculpen, fue presentada al Consejo del South Coast o la Costa Sur para los propósitos de desarrollar un análisis inicial. Las líneas entrecortadas dentro del área púrpura sombreado con púrpura está siendo utilizada para desarrollar un perfil preliminar de las emisiones de la comunidad. Quiero enfatizar que estos límites son preliminares, que si la comunidad es seleccionada por el Consejo de CARB, los límites van a ser refinados con el Comité de Dirección de la Comunidad y el Distrito de Aire cuando se reúnan. So what are the next steps? We plan to take your feedback today and finish developing our staff report. And then we plan to release a staff report to support our recommendations in mid-November. The staff report will include a preliminary emissions profile on these communities. Then we will bring our staff recommendations to the December board meeting for consideration, which is scheduled for December 10th and 11th. Okay. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos en el calendario?
tenemos el plan de hoy día tomar sus opiniones, sus recomendaciones, retroalimentación y terminar desarrollando nuestro informe del personal. Carb entonces entregará un informe del personal para apoyar nuestras recomendaciones a mediados de noviembre. El reporte o informe del personal incluirá un perfil preliminar de emisiones sobre estas comunidades. Luego llevaremos nuestras recomendaciones de personal a la reunión de la Junta en diciembre para consideración. Esta junta está programada para ser realizada el 10 o 11 de diciembre. Well, this concludes the presentation portion of this meeting. You can find more information on our program website listed here. I also want to let you know that you can provide feedback or comments using our program email, or you can contact me directly or my colleague Liliana Nunes with our contact information here on this slide. Aunque eso concluye nuestra presentación, la porción de nuestra presentación para esta junta, puede encontrar más información sobre nuestro programa en el sitio web que está listado en esta diapositiva. También quiero avisarles que usted puede dar sus opiniones o comentarios usando nuestro correo de programa o puede contactarme directamente. Mi información de contacto está incluida dentro de esta diapositiva. En este momento me gustaría entregarle la reunión a Brian para empezar con la sección de preguntas y comentarios. So Brian, I'm going to turn it back over to you for questions or to run the question answer. Entonces, Brian, te voy a entregar a ti el micrófono para comenzar la sección de preguntas. Great. Thank you, Laura. First, I'd like to ask our interpreter on the Spanish phone line if there are any questions. Entonces, gracias, Laura. Lo primero que quiero hacer es pedirle a nuestro intérprete en la línea de teléfonos si acaso hay alguna pregunta. We are asking right now if there are any questions or comments. We don't have a raise your hand feature, so I need to wait until somebody tells me they actually want to ask something. If you give me a few seconds to see if somebody has a question, I'll report back. Great. Oh, sorry. Go ahead. Estamos preguntando en este momento por ¿Hay teléfono alguien en si el alguien tiene teléfono que tenga preguntas. alguna pregunta o comentario? Y me da unos segundos para determinar si acaso tenemos alguna pregunta en la línea de teléfono. Bien, maravilloso, dijo Brian. That's what Brian said. He said, great. Cool, thank you. So I'm looking now for any raised hands. I don't see any. There was a question about if we are when the recording will be available, and it will be available in about a week, and it will be on the same webpage where the presentations are now stored. The meeting webpage will also have a link in about a week to the recording. No veo muchas preguntas, muchas manos levantadas, alzadas para hacer preguntas. Sí había una pregunta anteriormente con respecto a cuándo estaría disponible el audio de esta reunión y va a estar listo más o menos en una semana más y va a estar disponible en la misma página de web donde está disponible la presentación del día de hoy. Cool. Thank you, Marcy. Now I would like to hand it over to Matt Holmes for a question. Go ahead, Matt. Hold on, Brian, Isidra, did you have questions? No, I don't have so far any questions. So if anybody says that have questions, I can send a text or I can intervene and let you know. For now, I don't have anybody. Great, and you can even raise your hand too, Ken. Yeah. That'd be perfect. If you raise your blue hand on the participant, then I can call on you as well, right? Okay. Yes. For some reason, I'm not seeing the raise your hand in my screen. I'll keep looking for it. Okay, no problem. Just let us know if you get a call. Yeah. If she's a co-host, I don't believe she has that feature. Oh, right. I gave you too much permission. That's right. There you are. Okay, well then we'll go ahead and go back to Matt. Matt, go ahead. Yeah, sorry, I had to go challenge my vote at the courthouse in the middle of this presentation, so I might have missed something. I will look at the recording. But I wasn't sure if with the nomination of new communities, if there's been any sort of learning curve about new communities having an opportunity to engage with previous AB 617 communities at the community level. I know this has been a topic with the consultation group and some of the EJ groups,
I know that's probably not on this agenda, but I want to elevate that concern, seeing what I'm seeing across communities and how a lot of time can be lost in these communities, and to highlight the limited resources being spread across more communities. Challenge. There's a way to save time and money if we all learn from the past and work across geography and distance, especially considering everything's on Zoom. So that's all I had to share. Hopefully somebody hears that. Ok, entonces todo lo que tenía que compartir, Matt, bueno, primero, no sé si perdí parte de la reunión porque tuve que ir a comprobar mi voto en la corte en la mitad de esto, así que puede haber perdido, pero me preocupaba el tema de la nominación de como nuevas comunidades y el tiempo que va a tomar para que estas comunidades aprendan cómo trabajar. Estas nuevas comunidades, si acaso, se van a involucrar con las antiguas comunidades que ya han sido comunidades AB6, 17. Es una preocupación de poder utilizar los recursos limitados disponibles y porque eso es lo que tenemos, limitaciones de tanto tiempo como dinero. Entonces podemos aprovechar la experiencia de comunidades que ya han estado involucradas a través de la geografía y la distancia. So Matt, I think you're right. I think that there are a lot of opportunities for the new communities to learn from the existing communities. And I think we have a lot of resources available on our website for contacting, contact information from other steering committees. I'm not sure what has happened to date with the existing people that are working in these communities, but I have seen, similar names in groups where part of our other steering committee folks are involved. So I think there is a lot of learning that is already happening amongst the people involved in advocating for the communities. But I'm sure there's more that can be done as well. So I think we will also, give that information to the consultation group as well, so that they can, encourage that dialogue between community steering committee members and also, lessons learned from things done in the past. Matt, creo que hay varias oportunidades para aprender. Tenemos muchos recursos que están listados en nuestra página del sitio web. Ahí está la información de contacto de los comités de dirección. Y hay gente trabajando en las comunidades y he visto muchos nombres repetirse. Está sucediendo mucho aprendizaje. Está habiendo una abogacía por las comunidades, pero es algo que nosotros también podemos incrementar más, agregándolo eso a nuestras preocupaciones del grupo de consultas para alentar a que haya más diálogo entre las comunidades más antiguas y las nuevas. This is Dave Carb as well, and I'd like to add on to what Laura said. And Matt, I do appreciate you bringing that up, because you are correct, that has been brought up a bit at our consultation group meetings in the past. Marcel, do you interpret that? Entonces yo también quería agregarle a lo que dijo Laura. Yo soy Dave también en CARB y yo aprecio que tú hayas mencionado esto y que esto sea mencionado para nuestro grupo de consultas, ya que ha sido mencionado anteriormente para el grupo de consultas. And I think Laura mentioned we have actually created some training videos with regards to not the lessons learned necessarily from the steering committee to steering committee, but about the process in general and trying to inform the steering committee on the process itself. Y sí, hemos hecho un video, no en cuanto a las lecciones ya aprendidas, pero sí en cuanto a un video para explicar con respecto al proceso en sí mismo. But as part of the consultation group and as part of our upcoming revisions to the blueprint that we were working with within the consultation group, that is definitely something that we are looking at as far as how to cross-train not only the steering committee with steering committee, but also within CARB staff as well and district staff as well. Pero eso es parte de lo que estamos considerando para el plan marco, el plan maestro,
cuando hablamos dentro del grupo de consultas, no solamente para entrenar al comité de dirección, sino que también al personal y la gente de CARB también. Thank you. Gracias. Oh, thank you. Right now I'm seeing a lot of support for Arvind in the comments, and just so everyone knows, we are having staff record any messages of support, so we are tracking that. Y quiero nada más dejarles saber que ya estamos escuchando muchos comentarios para Arvind en los comentarios, y sí quiero avisarles que el personal está grabando los mensajes de apoyo para Arvind. And we do have a question regarding the consultation group, a question regarding the representation of the consultation group, that it does not represent all regions with AB 617 communities. Y sí tenemos una pregunta con respecto al grupo de consultas que no representa aparentemente todas las regiones con las comunidades AB 617. So I am going to let Dave answer this question on the makeup of the consultation group. The consultation groups are open to the public, but I'm not quite sure how the makeup is determined. Voy a permitir que Dave haga la respuesta para esta pregunta. Los grupos de consulta están abiertos para la participación del público, pero no estoy segura cómo están compuestos. This is Dave. There are many communities throughout the state. The consultation group is a subset of representatives from various communities throughout the state, selected and not selected as well. Ese es Dave. Sí, hay muchos comités a través del estado. El grupo de consultas o de consultaciones es un subgrupo de gente tanto representada como no representada también. And while, as Laura mentioned, not only are the consultation group meetings open to the public themselves, but the subcommittee that has been formed as part of working on the blueprint update was also open to the public, and not only open to the public for attending, but also for participation as well. Y no solamente el grupo de consultas está abierto para el público, pero también el subcomité que estaba trabajando en el plan maestro para trabajar sobre la actualización del plan maestro. También estuvo abierta la participación en este subcomité también. Thank you. Great. I do see one hand up. If Madeline is ready to ask her question, go ahead, Madeline. Sí, veo que hay una mano levantada. Si Madeline está lista, entonces continúa Madeline. Yes, thank you. So I had some questions and comments regarding our work with the community of La Viña. So I know that many of you are familiar with the air quality threats that the community of La Viña faces from their ongoing advocacy to this body over the last 2 years. But just to reiterate, there's a really unreasonable amount of pesticide application immediately surrounding the homes and elementary school in this community. And that includes some really dangerous pesticides like paraquat, previously chlorpyrifos, and exorbitant amounts of 1,3-dichloropropene. And, you know, last night we had a virtual community meeting over Zoom, and somebody shared a story I hadn't heard before, which was she was really worried when her daughter was, you know, entering school and still not speaking very much. And she was noticing a lot of health issues and developmental delays. And she spoke with the teacher at the elementary school where the pesticides are sprayed from crop dusters and tractors nearby, like immediately next door. And that teacher said, there are so many children in my classroom who are facing these same impacts. And this is a community where just about every single family has someone in their household who has asthma. People are seeing their neighbors die of respiratory cancers. And the community really does know what is needed to improve their air quality, and already has, you know, a 10-point plan that they've come up with. And so we understand that there are uncertainties around the budget, but we do know from our legislative advocacy that
617 funding does appear to be a priority for members of the legislature. So we will continue that advocacy alongside the communities we work with. But I suppose my question for you is, what is this body willing to commit to do for the community of La Viña? Because this level of pollution is really a human health crisis and can't continue. I'm sorry, Madeline, please keep in mind, and everyone, that there is interpretation going on consecutively. I've been madly trying to put notes together, but I'm sure I've missed some. Okay. Please try to pause in between. Disculpen, estoy pidiendo por favor que recuerden que hay interpretación sucediendo consecutiva y que se necesita ver pausas. Madeline agradeció el participar en esta junta. Ella representa a la comunidad de La Viña. Ella está trabajando varios temas con respecto a las amenazas en la contaminación del aire y ha estado realizando un trabajo continuo de abogamiento. Realmente en esa comunidad hay una cantidad irrazonable de pesticidas aplicados cerca de los hogares y las escuelas. Ella nombró 3 pesticidas. Madeline, si los podrías repetir, por favor, ¿cuáles son los 3 pesticidas? Sí, por supuesto, son el paraquat, el 1,3-dichloropropene y antes el chlorpyrifos. Yeah. Y anoche tuvimos una reunión con respecto a este tema, con una reunión virtual, y escuché una historia que no había escuchado anteriormente, con respecto a una madre o padre de familia cuyo hija estaba entrando a la escuela y estaba experimentando serios problemas de desarrollo en cuanto al habla. Y ella habló con la maestra y la maestra le comunicó que este ha sido un problema que ha afectado a muchos de los estudiantes en sus clases debido al uso increíble de pesticidas alrededor. Es un asunto para todas las familias que viven alrededor con problemas de asma, que han visto morir familiares y gente cercanas con cánceres respiratorios. Ellos saben lo que es necesario hacer en este momento. De hecho, han desarrollado un plan de 10 puntos y comprenden cuál es el trabajo que se debiera realizar. Ahora sabemos que el presupuesto por medio de AB 617 no está completo, no está asegurado. Sin embargo, sabemos que para muchos legisladores este tipo de financiamiento es una prioridad. Entonces, yo lo que pregunto a este grupo es cuál es su compromiso con este proceso. Thank you, Marcy. Yes, as I was saying, the community really knows what it needs on a local and statewide policy level in order to reduce emissions in their community, and have waited for the 617 process for over a year at this point. And so, with the constraints that you anticipate this year, our question is, what is CARB's commitment going to be for the community of La Viña? Thank you. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es el compromiso de CARB con la comunidad? Ellos han trabajado dentro de la comunidad en temas de políticas locales y a través del Estado. Han esperado por más de un año para llegar a este punto. Entonces, nuevamente mi pregunta es, ¿cuál es el compromiso de CARB con esta comunidad? So this is Dave, and I'll respond. And I appreciate the comments. And I know we've had conversations before, and you did mention the budget, and obviously there are some constraints with regards to how many communities we can actually put forth each year, depending upon the budget that we've received. Sí, muchas gracias, agradezco su comentario y sí, tomamos en cuenta también las dificultades, los límites que tenemos en cuestiones de presupuesto, pero tomamos en cuenta considerando también las comunidades que nosotros recibimos. And I will recognize, pesticides, there's actually a few communities that have been selected in the past where that is a priority in those communities. And we are learning a lot.
We are working with the various other organizations that oversee pesticides themselves and bringing them into this process. Ahora, en cuestión de pesticidas, sí existen algunas comunidades, pocas comunidades, las cuales tienen esta situación y esas se consideran como prioridad. Y de nuevo, nosotras, eso se ha brindado a nuestra atención para consideración. And one of the things that I think Laura mentioned in the presentation itself was with regards to the transferability of some of the lessons we've learned from implementation in the other communities themselves. Y también Laura lo mencionó en sus comentarios, en su presentación en cuestión de lo transferible de las comunidades en sí. That is high on our list because in recognizing that, you know, there are many communities out there that we can't select them all, but we do want to see what we can do lessons learned wise and apply those to somehow apply those statewide to communities that even if they're not selected would benefit from those kinds of programs. Ahora, nosotros lo tenemos, ¿verdad?, altos en las listas porque existen varias comunidades, no se pueden seleccionar todas, pero de nuevo estamos aprendiendo y podemos aplicar estos conceptos también con esas comunidades. And that is, as was mentioned earlier, with regards to trying to update the program blueprint, the guidelines for this program itself. That is definitely one of the things that we are looking into and trying to understand how we can implement that and putting that sort of programmatic system into the blueprint itself. Ahora también, ¿verdad?, cómo implementar este sistema problemático, ¿verdad? Estamos tratando de poner al corriente estos reglamentos en el programa y no solamente dejarlos, ¿verdad?, como un plan, sino implementarlos también. And just to add at the end, I definitely appreciate the support you are stating about trying to go to legislature and making sure that this program not only continues, but maybe we can increase the funding as well to the program. So thank you. Y también agradezco, ¿verdad?, lo que ha mencionado en cuestión del apoyo, que lo ha hecho a nivel legislativo también y pues ojalá, ¿verdad?, se pueda incrementar el presupuesto para el financiamiento para este programa. Gracias. Okay, the next question we actually have two questions regarding the timeline for revisions to the blueprint, which is our guidance document, and if it will be ready for the community, the year 3 communities coming up, the 2020 communities. Ahora también nos están pidiendo los límites de tiempo para las revisiones en cuestión del plan que nosotros tenemos y si se va a poder aplicar para estas nuevas comunidades 2020. Yeah, hi, good evening, everybody. This is Vernon Hughes with CARB. Yeah, we did put some information in the chat on the consultation subgroup that was touched on a little bit earlier, and a link to the next meeting for the subgroup. So the consultation group subgroup is working on looking at priorities for the blueprint update, and that's something they'll be talking about next on the 18th. The timing of that is another element of their discussion. So one of the questions in the chat is whether a blueprint update will be ready for year 3 communities, and that that is part of the element of discussion within the subgroup is priorities, timing, etc. So while we don't have a direct answer to your question right now, blueprint update topics and timing is something that the subgroup is considering. Okay, y yo soy el señor Vernon Hughes. Y sí, yo puse una información en cuestión a esto en el chat, en el subgrupo de consulta, y también les estoy dando un enlace, el cual está mostrando que estamos trabajando con estas prioridades para el plan que vamos a tener el día 18. Entonces vamos a estar listos para proporcionárselos a estas 3 comunidades, ¿verdad? Y junto con los elementos, ahorita no le puedo dar el tiempo definido, pero definitivamente estamos tomando en cuenta las prioridades, el tiempo que se va a tomar, etcétera. Gracias. Thanks. And the next, I would like to go to Emma. Go ahead and unmute Emma and ask your question. Hello, everyone. Go ahead. Ok, ahora desilenciamos a Emma. Adelante, si puede otorgar su pregunta.
All right. Hello, everyone. Thank you so much for having us this evening. We really do appreciate your time. My name is Emma de la Rosa, and I'm part of Leadership Council for Justice and Accountability. Without taking any importance away from the other communities that have been nominated, I want to particularly focus on the area of Fuller Acres. Fuller Acres is a really small community with really big air quality problems just down the street from Lamont. I noticed that Fuller Acres was not part of the boundary lines within Lamont, and I think that's a really huge mistake. The community has had to endure issues with emissions from heavy duty ag equipment, pesticide drifts, dust storms, and emissions from the current oil and refining company, which sits catty-corner from the community. You can go ahead. Again, if you can keep, just give me small phrases so I can guarantee an exact interpretation. Otherwise, it's going to fail. Okay, so to give you accuracy, please, shorter sentences, and I will do them little by little, but thank you. Muchas gracias. Yo estoy notando también que nuestra área, yo pertenezco a una área pequeña de Fuller Acres. Estamos ahora sí que cruzando la calle del área de Lamont. I'm sorry, we're down the street of Lamont. Could you go ahead and take over from there? Thank you. Yeah, of course. Yeah, so the community, like I mentioned, is really small with really big air quality problems and is, of course, really high for pollution burden. Okay, somos una área muy pequeña, pero tenemos muchos problemas de contaminación y esto es un gran peso para nosotros. The community has had to endure issues with emissions from heavy ag duty equipment, pesticide drifts, dust storms, and emissions from the current oil and refining company, which sits catty-corner from the community. Ok, nosotros hemos tenido muchos problemas de contaminación. Estamos hablando de equipos de agricultura. I'm sorry, ag equipment. What were the other two? Pesticide drifts, dust storms. Okay. También pesticidas y también tormentas de polvo. And emissions from the current oil and refining company. También emisiones de las presentes compañías petroleras y refinerías. The community has shared their experiences with health complications, including burning in their nose, the throat, asthma. Y también la comunidad ha tenido sumos problemas de salud, problemas nasales, problemas de la garganta, asma. Valley fever and death due to cancer. Fiebre del valle y hasta la muerte a consecuencia de cáncer. The community has advocated directly to CARB to consider their needs and be included in the Community Air Protection Program. Ahora, la comunidad también ha abogado para que CARB los pueda considerar en esta área de monitoreo de aire y que sean implementados en el programa. If you're ever in the Kern County area, we do invite you to come down. Weed Patch Highway, roll down your windows, and we assure you that your windows will not be down for long. The air quality is that bad. And ahora, si ustedes vienen alrededor del condado de Kern, yo los invito a que ustedes vengan, bajen sus ventanas, pasen por ahí y ustedes pueden inhalar el aire y yo les garantizo que ustedes no van a querer tener sus ventanas bajo por mucho tiempo. The residents of Fuller Acres living just down the block from the Arvind Lamont boundary and containing harmful emission sources of its own solemnly and urgently request that Fuller Acres be included in the Arvind Lamont community. Ahora, los residentes también de Fuller Acres, los cuales se encuentran adjuntos a la otra área de Lamont, les piden de favor, urgen que sean añadidos a estas dos comunidades. I also strongly encourage to keep in consideration emissions from the current oil and refining company as a primary source of pollution in Lamont, which is down the street from the boundaries that you indicated in the PowerPoint. Y también yo les quisiera pedir que consideren a las refinerías de petróleo, las cuales ustedes mismos colocaron en su diapositiva adyacentes en la presentación. Lastly, I want to add, we're very thankful for this program. Y por último, quisiera agradecerles. Estamos sumamente agradecidos por este programa. However, it seems to me like there's over 100 communities that have been nominated for emissions reduction programs. Ahora existen como 100 comunidades las cuales no han sido nominadas para el programa de reducción de emisiones. This shows a need to
address this issue at the state level and provide blanket policies to ensure that all of the 120 communities are covered through the air protection program. Ahora, esto les puede decir, ¿verdad?, que existe una necesidad, quizá brindarlo a nivel estatal, estas 120 comunidades para que sean parte del programa de reducción de emisiones. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Emma, for your detailed information on Fuller Acres. As we mentioned, the community boundaries are draft at this time. And so the issues that you brought forth, we can certainly look into and look to see if the boundaries need to be adjusted at this time. Also, once the community if the community is selected and a community steering committee is formed, the community steering committee can also decide and adjust the boundaries as needed for the concerns that are brought up in the community. So we will take a look at what you have provided. Muchas gracias, Emma, por su comentario en cuestión de la comunidad de Full Acres. Y como le decimos, en este momento el plan que nosotros tenemos es como un boceto. Si existe la necesidad de ajustarlo, ¿verdad?, lo podemos considerar en este momento. También el comité directivo que nosotros hemos formado también puede hacer una decisión de ajustar, especialmente en esas fronteras, las cuales concuerdan que están junto a estas comunidades seleccionadas, pero gracias por brindarlo a nuestra atención. Thank you. Thank you, Emma. Gracias. And now I'd like to turn it over to Shada. Go ahead and ask your question, Shada, after the interpretation. Ok, ahora para el micrófono para Shada, si puede hacer su su pregunta, por favor, y darle también tiempo a la interpretación. Gracias. Hello, thank you. I'm Shada Zamian, Policy Coordinator with the Leadership Council for Justice and Accountability. I'm also making just a comment to show strong support for the communities that were nominated tonight, especially for community Lavinia, who was not nominated tonight, but who submitted a self-nomination and whom we work very, very closely with, and the Arvind Lamont community, who was nominated, but really should include the severely impacted community of Fuller Acres. I'll stop there for now. Okay. Thank you. Sí, yo soy la señorita Sheria Azaminian y también agradezco, ¿verdad?, la nominación propia de la viña y también a la comunidad de Arvind Lamont. Obviamente también el impacto que yo quería brindar a la atención en cuestión de Fuller Acres. Thank you. As we know, the San Joaquin Valley is the most polluted air basin in the state. Yes, with a unique geography that tends to trap our air, but also with plenty of agencies, decision makers, and moneyed interests that ignore these realities of the region and the lethal impacts of their decisions upon the most polluted communities. Y de nuevo también brindo la atención el Valle de San Joaquín, la cual es una cuenca que está sumamente o más contaminada, y también las agencias que están involucradas en ella. Muchas veces se ignoran las necesidades de estas comunidades. I'd like to respond to some of the comments that were made as well about the budget constraints and the program's limitations. 617 is not the only mechanism CARB has available to them to work with community members to improve our air quality. It is one mechanism born out of a desperate need for clean air in the most polluted communities in California, which we already said surpass 100. This need has not disappeared and it has not been reduced. At this rate, after how many centuries will it be before we get to all the communities and we actually see clean air impacts? Bueno, también quisiera responder en cuestión del presupuesto monetario que existe. Yo sé que hablan acerca del 617, que viene siendo el único mecanismo, pero no es el único mecanismo, ¿verdad? También pueden surpasar más de 100 de ellos. I'm sorry, could you repeat the last segment of the material? Thank you.
Sure, I just said at this rate of community selection, after how many centuries will it be, really, is what we're looking at Got it, for thank you. all communities. Or, Ahora, al promedio que nosotros vamos, ¿verdad? De la manera que están seleccionando las comunidades, van a ser cientos de años para que todas las comunidades se incluyan. Thank you. yeah, because of this reality, we really urge CARB to use 617 to support as many communities as possible and to go beyond the competitive framework and the limitations of the 617 program to still make a real difference in the hundreds of communities suffering lifelong respiratory disease, asthma, cancer. While these might be tough times, oh, I'm sorry, you can go ahead. Y por esta razón yo le urjo a CARB que vaya más allá del 617 y hacer una diferencia para estos cientos de comunidades, los cuales también sufren de muchos problemas médicos en cuestiones respiratorias, asma, cáncer. While these might be tough times, the urgency felt now calls each of CARB's staff to creatively identify and uplift community-led solutions across the state to better our air. We must use this program, but cannot fall back on this as the only strategy to work with community meaningfully on solutions that will make a difference to them. If you could spread that across and up CARB, we would really appreciate that. It's needed now more than ever. Thank you. Ahora, para mí, ¿verdad? Es una urgencia en este momento de que ustedes puedan hacerlo a nivel estatal, cruzando todo el estado y poder beneficiar todas estas comunidades. Y ahora sería mejor. Muchas gracias. This is Dave. I will thank you for that. And I will say, earlier we did mention the sort of transferability of lessons learned and potentially actions and things that are being done in existing selected communities to be able to transfer those over to other communities, not just those that are selected. Sí, muchas gracias y gracias por su comentario. Y como le digo, estamos tratando nosotros de tener algunas acciones con las otras comunidades y no solamente las comunidades selectivas. Muchas gracias. And also as part of the 617 program and as part of the blueprint, CARB is required to come up with the statewide strategy, or its statewide strategy, and that has been included in the existing blueprint. Y también en cuestión del programa 617, con el plan que nosotros tenemos, quisiéramos tenerla por parte del plan como una estrategia a nivel estatal. Eso lo queremos incluir en este plan. Gracias. And those are actions, because of 617 that we committed to do that are impacting not just those selected communities, but communities statewide, and targeting those sorts of sources that that we understand to be issues of concern in all of those communities statewide. Ahora, y como decimos, no solamente el 617 estamos comprometidos a hacer no solamente las comunidades seleccionadas, sino a nivel estatal y de esa manera tomar en cuenta los asuntos que tienen esas comunidades. And I think as part of the blueprint updates we've mentioned are being worked on, that we also will be looking at that statewide strategy again for other actions and other things that we can include to benefit all communities statewide. Y también al tener al corriente, ¿verdad? Este plan, nosotros vamos a ver de nuevo a nivel estatal todas las necesidades y poder verlas ellas, las que tienen las comunidades. But I would say, having said that, I definitely recognize, your comment about looking beyond just 617 to how we might be able to have those kinds of impacts on all communities. And so we will definitely look at that and take that up to our management. Sí, y vamos a reconocer esto, ver más allá del 617 en estas comunidades. Muchas gracias. Thank you. Cool, thank you. Next, I would like to go to Bianca. Bianca, go ahead and ask your question. Gracias. Entonces, próximo me gustaría ir con Bianca. Bianca, por favor, haga su pregunta. Hi, mine is not a kind of like a question. It's kind of like a comment. I really appreciate all the time and effort that cardboard staff have done for the community of Arvind and Lamont. I've
my name is Bianca. I work for Center of Race, Poverty, and the Environment, but also part of the steering committee for Shafter. I think I went fast. I'm sorry for the interpreter. Okay, we'll see if I captured everything. Hola, quiero agradecer, no es una pregunta, más bien es un comentario. Yo quiero dar mi apreciación sobre la cantidad de tiempo y esfuerzo que ha puesto el personal de CARP trabajando con las comunidades de Arvind y Lamont. Yo trabajo para Center Race Poverty, did you say? You work for? Yes, yes. Y también soy parte del comité de dirección de Shafter. Keep going. Yes, for the first year selection. Para la selección del primer año. And we have residents from Arvind and Lamont ready to work on the 617. And they've been eager since year one, but through this whole process, they've been waiting for it. So now that it's happening, that CARP is nominating Arvind and Lamont, they're very happy about it. And hearing that news, it's gonna have hope that they're listening to residents in the valley. Los residentes están listos para trabajar sobre la 617 y han estado preparados desde el primer año y han estado esperando este proceso. Entonces, escuchar de que esto finalmente está sucediendo los va a hacer muy felices. Esperamos que se esté escuchando a través de todo el valle. Also, as myself being an Arvind resident, we do see the health impacts that have happened throughout the years in our families, and we're ready to work to make this changes possible to better our communities. Y como un residente de Arvind, nosotros hemos vivido los impactos de salud sobre nuestras propias familias y estamos listos para efectuar los cambios necesarios para nuestras familias. Thank you. Gracias. Thank you, Bianca. We appreciate the support for the community. Gracias, Bianca. Apreciamos el apoyo para la comunidad. Oh, and before we get to the next question, for those on the phone line, I just want to make it known that we see in the chat support for South LA and some support for Arvind and Lamont. Y para aquellos en la línea de teléfono, solo quiero mencionar de que vemos en el chat apoyo para Los Ángeles, el sur de Los Ángeles y para Arvind y Lamont. Oh. And next, I'd like to turn it over to Paula to ask her question. Y ahora pues quiero pedirle a Paula que haga su pregunta. Yes, thank you. Good evening. And this is also more of a comment than a question. So my name is Paula Torrado and I work for Physicians for Social Responsibility Los Angeles in South Central Los Angeles communities, building the capacity of community residents to understand air pollution. Sí, gracias. Este es más un comentario que una pregunta. Me llamo, a ver, ¿cómo te llamas, Paula? Paula Torrado. Paula Torrado. Y trabajo para los médicos para responsabilidad social en Los Ángeles, construyendo la capacidad de la población para cuidar de su salud. And throughout this work, we've been collaborating with elected officials, with stakeholders, community-based organizations, and we are really excited about the opportunity for our community residents to engage in this process and be selected as an official community. Y por medio de todo este trabajo hemos trabajado con el personal oficial del gobierno, interesados, comunidades, activistas, y estamos súper entusiasmados para involucrarnos en este trabajo. And I wanted to also echo what Shada, Bianca, and Emma said in regards to the funding process and how it is necessary to address the competitive nature of the program in a way that supports all the communities that have been nominated, because all of those environmental challenges are true to all of those communities and need to be addressed now.
Y quiero reiterar lo que han dicho mis colegas Sheida, Bianca y Emma con respecto al proceso de financiamiento y dirigirnos al problema de la naturaleza competitiva del programa, ya que todas las comunidades están siendo afectadas con los problemas medioambientales. And we are wanting to work with CARP, with the board, with the districts to figure out a way in which we can streamline funding process and leverage current funding from community air protection grants to support the implementation of 617 in South Central Los Angeles and in the communities that were nominated as well. Y queremos trabajar con CARB, el Consejo, los distritos para dirigir de manera efectiva las subvenciones que ahí están siendo obtenidas para la protección del aire y permitir que las comunidades de Sur Central Los Ángeles, you said South Central Los Angeles and something else? Was there another community? Sorry. No, South Central Los Angeles. Okay. And yes. And we're thankful for this opportunity. We know that the program has work to do, but we're wanting to be part of this opportunity to improve our quality in South Central Los Angeles and all across environmental justice communities in California. Thank you. Y agradecemos el ser parte de este programa. Sabemos que hay trabajo que realizar para mejorar la calidad del aire y a través de todas las comunidades de justicia medioambiental en California. Gracias. Thank you, Paula. I just want to acknowledge, with the competitive nature that we've heard kind of a number of times, it's not the intent of the program, to make communities feel this way. And we do hold community workshops. So if, groups have other ideas and, some, for us to consider, we're always open to suggestions. And there are many more burdened communities than this particular program has the capability of being able to pick, like you said, over a decade, even if we were able to pick communities over and over again. So that's where the transferring of lessons learned or strategies or other things that have worked in communities, we want to take those opportunities when we can to be able to use what we've learned and being able to transfer that knowledge to other communities. And that work is going to start since now we have implementation going on with our existing communities. But that also takes some time. And I think we do try and leverage our other programs as much as we can. And so hearing from the community and what the issues are helps us know, which programs we need to try and tap into. Okay, I'm going to do my best to remember and everything you went through. Laura, please do remember we are interpreting consecutively. We do need you to pause. So, Paula, hemos escuchado este comentario con respecto a la naturaleza competitiva del proceso de selección varias veces. Nosotros queremos alentar a la comunidad de que tenemos reuniones abiertas y les invitamos a que vengan a presentar sus ideas para nuestra consideración. Estamos abiertos a escucharlos. Sabemos que hay muchísimas comunidades sobrecargadas con el tema de la contaminación ambiental y va a llevar mucho tiempo, sobre una década, el trabajar con cada una de ellas por medio de este AB617, por lo cual se hace muy importante utilizar las lecciones ya aprendidas, utilizar las estrategias que las comunidades que han sido seleccionadas ya han adoptado y tomar cada oportunidad para reaplicar aquello que hemos aprendido anteriormente. Es importante tomar las comunidades existentes, tomar el aprendizaje de estas comunidades existentes y usarlos para apoyar a otros programas. Cool. Thank you. I would like to just take a moment to pause and ask anyone who is on just the phone line, I would like to invite you to unmute yourselves and ask a question if you do have one. So please go ahead and do that. Y ahora, gracias. Yo creo que solamente tomar un momento para tomar una pausa y permitirle a aquellos que están conectados por medio de la línea telefónica que se quiten la pausa y que se quiten el mudo y que hagan sus preguntas. Gracias. Oh, and if that function is working, hopefully it should be *6 to unmute yourself.
Y si está funcionando esa función, es estrella o asterisco 6 para quitarse el silencio. Brian, we don't have any questions at this time on the phone. Okay, thank you. Brian, no tenemos preguntas en este momento por teléfono. Okay, since I'm not hearing questions, I want to move on to Veronica, who has had her hand raised. Y entonces, ya que no hemos tenido más preguntas, quiero seguir con Verónica, que tiene su mano alzada. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Martínez. Soy del condado de Imperial, de la comunidad de Salton City. Son de una de las comunidades que están ahorita en la lista. Me gustaría mucho que la tomaran en cuenta. No tenemos ningún apoyo. Hay mucha contaminación. Está el lago Salton Sea. Los vientos, mucha contaminación por parte de las orillas del Salton Sea, de la carretera 86. Hay muchos niños con problemas de asma, de alergias y sangrados nasales. También hay problemas de cáncer. Y nos gustaría mucho el apoyo de CARP y de AB 617 para nuestra comunidad. Somos varias pequeñas comunidades a la orilla del Salton Sea que ocupamos ayuda y apoyo para reducir las contaminaciones. También... señora. Okay. Thank you. My name is Veronica and Martinez, and I am part of the area of Imperial by the Salton Sea. We're a community that is on the list. We'd like you to consider us. We have no support, and we are suffering a lot of pollution from winds and by the shores of the Salton Sea and 86 highway. Our children are suffering asthma, allergies, bloody noses, cancer, and we'd like to request the support of CARB, and it's AB 617. For our community, our communities are all very small community groups surrounding the shores of the Salton Sea. Continúe, señora. También por parte de Imperial hay mucha contaminación de insecticidas que utilizan y las aguas de ahí van a dar al Salton Sea, y en épocas, se nota más en las épocas de calor cuando está evaporizando. Nos gustaría mucho que tomaran en cuenta esta comunidad para el apoyo, y estamos a toda disponibilidad para aprender más, para cuidar el medio ambiente y cómo acabar con la contaminación. Muchas gracias. And also on behalf of Imperial, there's a lot of use either of insecticides or pesticides, and this contaminates the waters, and this is mostly seen, especially in the summer around the Salton Sea, where they begin to evaporate. So we want you to please consider supporting our community. We are readily available to start working to improve our environment. Thank you. Thank you, Veronica, for that recommendation. Gracias, Verónica, por esa recomendación. So I no longer see any more questions in the chat or any hands raised. So I encourage anyone on the line, if you'd like to ask a question, please raise your hand, or you can type it into the chat. No veo ninguna mano levantada, ni tampoco veo ninguna pregunta en el chat. Entonces les aliento a que hagan sus preguntas, que levanten sus manos, que las pongan en el chat. I know it's late. We appreciate you all being here on a Friday. Yeah, but I will wait a few more seconds to see if any questions pop up.
Yo sé que es tarde y apreciamos que están aquí un día viernes. Les voy a dar un par de segundos más para ver si acaso aparece alguna pregunta más. While we're waiting, this is Dave, and I just want to, do want to thank everybody for your patience tonight. I know that we had some technical difficulties at the beginning. It took us a little while to get things squared away. Y también quiero agradecer de parte de Carb a todos por su paciencia esta noche. Yo sé que tuvimos algo de dificultad en comenzar la sesión esta noche. And I know that did add some time to tonight's meeting, and obviously I know, as Brian mentioned, this is a Friday, so we definitely appreciate everyone's taking their time out on a Friday evening to be with us, to hear what we had to say and to provide the discussion you had with us. Y obviamente, como Brian dijo, esta noche es una noche de viernes, entonces apreciamos el tiempo que ustedes han tomado para escuchar lo que nosotros teníamos que decir y también entregar sus propios comentarios también. And I want a huge thank you to our interpreters who have been able to show extreme professionalism as we go through this and rolling with the changes that we had to make. This was not obviously how we wanted to do it, but we definitely appreciate our interpreters and what they're doing. Y también quiero agradecer a las intérpretes que han mostrado un extremo nivel de profesionalismo respondiendo a las necesidades. Esta no es la manera que habíamos planeado realizar esta reunión. Sin embargo, apreciamos la manera en que se ha manejado. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. Great. So yeah, Laura, we aren't seeing any more questions. And I'd like to point everybody to the chat where Laura has put her phone number and her email. So please feel free to contact us with any further questions that you may come up with after the webinar is ended. And the webinar will be recorded and posted within the week. Y entonces no vemos más manos ni más preguntas en el área del chat. Sí les quiero dirigir su atención al hecho de que Laura ha disponibilizado su número de teléfono, su correo electrónico para que se puedan contactar con ella. Y entonces pueden comunicarse con ella si hay alguna pregunta. Esto va a estar grabado y va a estar disponible al final de la semana. Gracias. And maybe I'll check one more time with the Spanish phone line just in case we have any questions. Y voy a chequear una última vez en la línea. No tenemos. Oh, excuse me. We don't have any questions on the line. Thank you. Thank you. I appreciate everyone's attention and participating in this workshop. Gracias, apreciamos la atención de todos y toda la participación de todos en este taller. Well, thank you all for attending. Gracias a todos por asistir.